Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos, yo soy Víctor. Hoy estamos en un nuevo vídeo de presentación de juego. Está muy en fase de prototipo, pero quería mostrar un poco las ideas de los conceptos, vamos, de lo que trata el juego, o las ideas que tenemos y que vamos a intentar desarrollar. Como veis aquí, estas son las naves de Armada, pero el juego no es el Armada. La idea surgió hablando en el grupo de Dropzone y Dropfleet de WhatsApp, que molaría que hubiera, o sea, un juego de tipo Dropzone y Dropfleet, pero con las naves de Star Wars aprovechando la Armada. Y entonces, pues, nos hemos puesto un poco a ello y esto es lo que ha salido. De momento, bueno, se pueden cambiar mil cosas y tal. Entonces, la idea básicamente es una Star Wars, pero de desembarco de tropas. Aquí, en vez de ser un planeta, el concepto es que son un sistema solar y estamos como protegiendo o invadiendo un sistema. Em, Habría cartas de misión que te diría pon tantos objetivos, o el imperio es el atacante, o el imperio es el defensor, o diferentes misiones. Pero bueno, aquí esto es un ejemplo, aquí estarían los planetas, aquí hay 5, pero podrían ser 3, podría ser solo uno. El mapa sería más grande, porque esto es de 90 por 90. Yo creo que se jugaría o en 120 por 120 o en 120 por 180, una mesa de Warhammer típica, vamos, porque aquí este tipo de naves tan grandes es que casi no tienen forma de maniobrar. En lo que es la armada se juega en 90 por 180, o sea que a lo mejor sería lo suyo, dos tapetes de X-Wing o algo así. La idea es que también sea para gente que ya tiene la armada y que quiera aprovecharlo para jugar otro juego un poco más ligero que la armada, porque la armada lo que tiene es que se tarda mucho en preparar, las partidas son largas, entonces queríamos hacer otro estilo de juego para aprovechar las miniaturas, que son muy chulas, aquí las veis, esto sería, o mejor, una batalla, o lo que podría ser una batalla. También las he puesto más o menos para mostrar ahora un poco el tipo de naves que hay en el juego. Y bueno, básicamente el juego va por misiones, hay objetivos y gana por puntos de victoria. No hay que destruir el ejército del otro, sino hacer los objetivos, que normalmente va a ser controlar los planetas de un sistema. Algunos van a dar más puntos, otros menos. A lo mejor el que es defensor gana menos puntos que el atacante por controlarlo, o el que tiene control total, o sea, si tienes control total, que no hay tropas del enemigo, vas a ganar más puntos que si está disputado, etcétera. Entonces, bueno, en el juego hay tres tipos de naves y luego estarían lo que se llaman los escuadrones. Los tres tipos de naves son las naves grandes, por ejemplo esta, que bueno, se diferencian por apeana. Las naves grandes, las naves medianas y las naves pequeñas. Esto va a ser luego importante por ciertas reglas que hay en el juego. La idea es que, por ejemplo, las naves grandes pues tienen mucho poder de fuego, pero son normalmente más lentas, menos maniobrables, etc. Y las naves pequeñas son más ágiles, más rápidas. También la idea es el conflicto en los planetas. O sea, sí que está bien destruir las naves del enemigo para que no apoyen y tal, pero lo importante va a ser la lucha en los planetas con los escuadrones y con los soldados, porque aquí es un juego que también va a haber infantería, que la vamos a mandar a los soldados. Para eso están los transportes de tropas. Las naves grandes normalmente pues son apoyos pesados para destruir naves enemigas, pero también tienen una cierta capacidad de transporte. Van a llevar cazas dentro, que eso al principio cuando haces la lista asignas, las naves tienen una cantidad de escuadrones que pueden llevar, por ejemplo, a lo mejor esta tiene tres, el portacazas a lo mejor tiene incluso más que el destructor porque se dedica a eso. Estas naves pequeñas normalmente pues no van a poder a lo mejor llevar escuadrones, pero sí que pueden llevar infantería a los planetas, es una manera de llevarlas más protegidos. Luego tenemos estos que serían, por ejemplo, las peanas estas pequeñitas se consideran escuadrones, pero son transportes. Este, por ejemplo, sería un transporte de tropas y esto sería un transporte de escuadrones. Esta nave, el Gozanti, por ejemplo, podría llevar un escuadrón de cazas para que fuera un poco más protegido o de una manera rápida y luego desembarcar los cazas y que los cazas fueran... Los cazas normalmente en este juego van a estar tanto de apoyo, es un apoyo, por así decirlo. Van a estar para ayudar a destruir las naves grandes del enemigo, aunque hacen muy poco daño las naves grandes realmente, quitando algunas que tengan reglas especiales, con torpedos y cosas así, armas más pesadas. Normalmente van a estar para ayudar en los planetas también a las tropas terrestres, van a ayudarles allí en el conflicto. Y básicamente, bueno, pues eso es un poco el concepto del juego. Un conflicto en planetas en el que vamos a desembarcar tropas, vamos a ayudar con los escuadrones,
en la batalla terrestre, y mientras tanto en el espacio se está librando la batalla de destruir las naves para que no ayuden. También van a dar puntos al final de la partida las naves que destruimos, pero van a dar menos que lo que son los planetas. Había hecho así una idea que tengo es que, por ejemplo, lo que son las naves grandes van a dar 3 puntos, 2 y 1. Mientras que a lo mejor controlar un planeta, si tienes control total, a lo mejor te da, yo qué sé, 7 puntos, y si tienes control parcial, a lo mejor da 3 o 4 o algo así, no sé. O sea, eso hay que pensarlo y calibrarlo bien. Pero sí que va a dar puntos de destruir, o sea, hay cierto interés en destruir las naves enemigas, aparte de que no ayuden en la batalla. Pero, y aparte que también las naves grandes pueden ayudar a destruir los cazas y tal, o hacer un bombardeo en un planeta en el que no tienes tropas, pero haces un bombardeo orbital y puedes fundirles. Bueno, entonces, así, a nivel de reglas de cómo funcionaría, nosotros tenemos, cada vez que activamos, eso no está todavía decidido, depende del número de naves al final que salgan en las listas, vamos a mirar cómo se hace. Si hacerlo por activaciones de naves, en plan activas tú uno, yo otro, tal, 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 o hacer algún sistema un poco más complejo, como el de Dropfleet, que se hacen grupos de batalla. A lo mejor este sería un grupo, esto sería otro, y a lo mejor esta nave sería por ahí suelta otro, por poner un ejemplo, o estas dos, otro. Y se activan por un nivel de iniciativa o tal. Otra idea que tenemos, que a ver si os gusta, esto todo poner en comentarios ideas y tal, es que se activen por tamaños. A lo mejor se activan primero las de tamaño grande, o sea, por ejemplo, el jugador, si él tiene la iniciativa, decide si se activa él o activo yo. Y dice, activas tú, pues tienes que activar primero todas las naves grandes. Se activan, hacen sus acciones y activa él las naves grandes. Luego irían las naves medianas, luego las pequeñas. Así representa un poco que las naves pequeñas tienen más maniobrabilidad y pueden decidir por dónde moverse. Pero también sería la fase de ataque a la vez. Entonces, si le das la opción de mover y atacar, no sé si sale tan rentable. Pero bueno. Entonces, básicamente en el turno activas, vamos a poner que se activa de nave en nave. O sea, tú activas una, tal, 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 tal. Luego va la fase de escuadrones después de activar las naves, pero eso vamos a hablar un poco después, ¿vale? Vamos a hablar de la fase de naves. Las naves tienen un movimiento gratuito y dos acciones. El movimiento gratuito, bueno, las tarjetas todavía no las estoy diseñando, ya las tengo escritas, pero no las tengo en limpio. Van a tener un movimiento las naves, por ejemplo, a lo mejor esta tiene 3 pulgadas o 4, esta a lo mejor tiene 5, estas tienen 6 o 7, depende de la velocidad total. Pues las naves pequeñas normalmente van a ser un poco más rápidas. Entonces tienes un movimiento base que siempre tienes que hacer, a no ser que decidas ponerte parado, que es una de que vas a estar parado ahí, que te permite no moverte, pero también vas a ser un blanco más fácil. Y luego tienes dos acciones, que puedes hacer otra acción de movimiento, puedes repetir acciones, por así decirlo. Entonces podrías moverte con el básico y volverte a mover. Siempre después de mover puedes hacer un giro. Aquí los giros va a ser con una plantilla como un arco de visión de 90 grados, que se va a poner aquí adelante o depende del arco donde dispares para ver la línea de visión, y te puedes mover hasta 90 grados. O sea, por ejemplo, a lo mejor esta nave hace así y luego hace así. Cada vez que mueves, al finalizar un movimiento, puedes moverte. A lo mejor si tienes dos movimientos, haces muevo una vez, me giro, muevo, me giro. Algo así, ¿vale? Y luego, por ejemplo, puedes disparar. Puedes disparar, que puedes hacer dos acciones al tener dos acciones y poder repetirla, puedes disparar dos veces. Pero siempre tienen que ser por arcos diferentes. O sea, podrías disparar a lo mejor. Disparo por delante y por aquí. O si tienes naves aquí, disparo por este lado y por este. O por detrás y por delante. Las naves tienen unos dados de combate diferentes por cada arco de fuego. A lo mejor esta nave, el destructor, por delante creo que tenía 10 dados, pero por el lateral tiene 6, por detrás a lo mejor tiene 3. Cada nave va a ser muy distinta. Esta a lo mejor, el Mon Calamari, a lo mejor por el lateral tiene un montón de dados, pero por el frontal tiene muy poquitos. O sea, cada una va a tener una manera de atacar. Lo que es el combate, bueno, más acciones que se pueden hacer. También las naves tienen un valor de escudos. Esto que veis aquí es de la armada, pero realmente no funciona así. Se podría usar porque como tiene un valor de escudos y llega hasta 6, normalmente ninguna nave tiene 6, se podría poner en la parte trasera los escudos. Dos naves tienen unos escudos pasivos, que son con los que empiezan la partida, y que cada turno se van a renovar. O sea, todos los turnos tu valor de escudos se renueva. Si por ejemplo tienes valor de escudos 2 o 3,
todos los turnos vas a poner aquí un 3 y eso es daño que absorbes antes de que te empiecen a hacer daño. En este juego, cada vez que te hagan daño que ignore los escudos, se va a tirar en una tabla de críticos. O sea, ya te están haciendo daño en el casco y vas a ver en qué zona te están dando. En la tabla de críticos, pues hay desde que se tiran 2 dados de 6, se mira la tabla, esto es un poco Battletech, pero bueno. Y te pueden bajar el movimiento, te pueden bajar el control de disparo, te pueden bajar... yo qué sé, si sacan 2 unos se supone que es un disparo en el reactor y explota, con lo cual hay una explosión alrededor. Aquí no es como en el Dropfleet, que cada vez que muere una nave siempre explota y hacen reacciones en cadena. Para que haya reacción en cadena tiene que explotar, o sea, morir, pero solo con el daño del 2 de crítico, por así decirlo, que es el que le han dado en el reactor y explota. Si no, se supone que simplemente le han hecho tantos daños que se queda ahí en la nave varada y sin poder hacer nada. Luego también, por ejemplo, sacando un 12, también, por así decirlo, moriría instantáneamente la nave, pero sin explotar. Y bueno, pues eso, hay diferentes críticos que eso se va marcando en la tarjeta, que te van a ir mermando las estadísticas. A lo mejor tienes menos dados de combate, peor puntería, menos movimiento, etc. Luego, otra acción que puedes hacer, todas las naves tienen un valor de ingeniería. A lo mejor tienen valor de ingeniería 1, 2 o a lo mejor hasta 3. Y esa acción puedes, por así decirlo, reparar casco dañado. Las naves tienen un valor de vida, a lo mejor esta tiene 15, esta tiene 11, esta a lo mejor tiene 5, esta a lo mejor tiene 4, yo qué sé. Cada una tiene un valor de vida. Primero tienen que dañarte los escudos, luego la vida. Entonces, una de las acciones que puedes hacer es reparar la nave. Si, por ejemplo, o sea, tienes por así decirlo un movimiento gratis y 2 acciones. Esta nave podría, por ejemplo, moverse, disparar por delante y reparar el casco. A lo mejor tiene valor de ingeniería 2, pues repara 2 daños que le hayan hecho. O puede elegir, con el valor de ingeniería, puedes elegir reparar daño. Por ejemplo, si tienes valor de ingeniería, repararías 2 daños. O puedes quitarte un crítico que te hayan hecho. No curarías vida, pero sí que te quitas la merma en estadísticas a la hora de mover, disparar o diferentes cosas, ¿vale? Bueno, pues eso sería un poco las acciones. Creo que no hay muchas más, ¿eh? Aquí no hay ni escáneres ni cosas raras como en el Dropfleet. Y eso sería un poco las acciones. El combate es muy sencillo. Hemos querido simplificarlo al máximo, pero que teniendo un poco de gracia. Las naves aquí tienen un valor en dados y aquí simplemente se hace, si estás a corta, bueno, hay corta, media y larga distancia. La corta es hasta 12, media es 24 y larga es de 24 a 36. Luego iría a lo mejor la extrema, esto estamos pensando si ponerla o no, que sería a partir de 36 lo que sea. Entonces, simplemente a corta das a doses, a media das a treses y a larga das a cuatros. Si está parado, si ha decidido hacer la acción de pararse, tienes un +1 impactar. En vez de, por ejemplo, dar a treses, pues das a doses y la otra nave está parada. Luego hay diferentes habilidades de las naves. Por ejemplo, las naves que normalmente que son pequeñas, o sea, tipo pequeñas, tienen un valor que se llama de evasión o de velocidad, o llámalo como quieras, ya le ponemos un nombre lo más correcto posible. Pero significa que si han movido al menos una vez, van a tirar unos dados, o incluso si han movido 2 veces, a lo mejor eso estamos pensando si es con un movimiento o si han hecho 2 movimientos. Si han hecho, imaginemos que es solo cuando haces 2 movimientos. Esta nave ha movido 2 veces, entonces tendría, por así decirlo, su habilidad de evasión activada. Eso significa que si, por ejemplo, le atacan y le tiran 5 dados y le tienen que dar a treses, pues imaginemos que no le dan estos 3. Imaginemos que esta nave tiene un valor de evasión de 5 más. Pues tira los 3 dados que le han dado y a 5 más les salva. En este caso no salva ninguno, le entrarían 3 daños, irían primero a escudos. Imaginemos que esta nave tiene 2 escudos, pues le quitan 2 escudos y uno que entra al casco. Sería un daño en la nave y además tiraría en crítico a ver qué le ha pasado, que si saca pues eso, o 2 unos o 2 seises explota instantáneamente. Va a haber naves que tengan alguna regla que eviten eso. Por ejemplo, a lo mejor esta nave grande tiene la habilidad de que es masiva y que la primera vez que le hagan un crítico de 6 o de 12, vamos, digo, de 2 unos o 2 seises, lo ignora para que no muera a lo mejor de un golpe de suerte a la primera, pero a lo mejor lo ponemos, tampoco es mala idea, o sea, tiene su gracia que pueda pasar esas cosas. Bueno, pues el combate es así de sencillo. Luego estaría el tema de los escuadrones. Los escuadrones tienen su propia fase. Los escuadrones serían los transportes pequeños y, bueno, otra acción que se puede hacer, que se me ha olvidado, de las naves,
es el desembarco de tropas. Si tienen tropas, tanto escuadrones como tropas terrestres, pueden desembarcarlas. Las naves las puedes desembarcar en cualquier sitio en el espacio, simplemente gastas una acción y desembarcas las que quieras. Y las tropas tienes que estar a cierta distancia del planeta, a lo mejor a 1 pulgada o a 2 pulgadas, o en contacto puedes estar encima del planeta, ¿eh? O sea, no te chocas con el planeta por ponerte aquí. Es como que están debajo, ¿vale? Entonces, si estás a cierta distancia, puedes embarcar tropas al planeta. Las tropas aquí se representan con dados de tu color. Aquí cada uno va a llevar unos dados de un color. Por ejemplo, imaginemos que el destructor o esta nave tiene capacidad de tropas de 2. Vamos a poner así. Y se va aquí y desembarca las 2 tropas. Se pondrían los dados de tu color en este planeta. Luego haremos la fase porque va a fase de escuadrones y luego va la fase de conflicto, por así decirlo, ¿no? Entonces habría desembarcado 2 tropas en este planeta y se ponen ahí los dados. ¿Con qué estaba hablando? Ah, de los escuadrones quizás. Bueno, pues los escuadrones pueden, si son transportes, también desembarcar tropas. Y los escuadrones tienen, por así decirlo, solo 2 acciones, que son mover, o sea, pueden repetir, no pueden repetir, me parece. Tienen un movimiento, que suelen ser más o menos rápidos, y luego pueden atacar o pueden desembarcar tropas si es que tienen la capacidad. Por ejemplo, esta nave podría desembarcar soldaditos y esta nave puede desembarcar cazas, ¿vale? O sea, escuadrones. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta mueve a lo mejor 10, pongamos, y desembarca aquí los escuadrones. Se desembarcan a cierta distancia, a lo mejor a 2 pulgadas, como en el drop zone, se desembarcan y a partir de ahí los escuadrones, en la fase de escuadrones luego, van a poder moverse y desembarcar tropas bueno, los escuadrones. Bueno, esta nave que no puede llevar transportes, pero bueno, esta nave imaginemos que mueve aquí y desembarca tropas ahí. A lo mejor tiene capacidad de un dado de tropas, pues le pondría aquí en el planeta, ¿vale? Las tropas. Luego, ¿cómo funciona el combate de los cazas? Porque claro, no van a hacer el mismo daño y tal a las naves capitales. Normalmente, si tú disparas con una nave capital a los escuadrones, les das a 6, siempre das a 6. Imaginemos que esta nave, el destructor, tiene 10 dados, pues los 10 dados, si quieren disparar a este, pues le dan a 6, pero tienen muy poquita vida, pero claro, le das a 6. Habrá naves que estarán especializadas en cazar escuadrones. Por ejemplo, tenemos aquí este que es el Incursor Imperial. Esta es una nave especializada en cazar, no está tan especializada contra naves capitales, va a tener poquitos dados contra naves capitales, pero va a tener la habilidad de cazador, bueno, o de experto contra escuadrones, por así decirlo. Vamos. Entonces, ¿qué hace esa habilidad? Va a doblar sus dados de ataque cuando ataca escuadrones y además en vez de darles a 6 da 5. Imaginemos que esta nave solo tiene 3 dados de ataque cuando dispara a otras naves, pero cuando dispara a un escuadrón tira 6 y además en vez de dar a 6, como habíamos dicho, que daban a los escuadrones, les da a 5 o incluso a 4. Eso todavía, esas mini reglas todavía no están escritas, se puede cambiar y habrá que ajustarlo para que funcione bien. Entonces, bueno, los escuadrones, pues eso, pueden moverse y atacar. Los escuadrones entre ellos, cuando se atacan, pues los cazas TIE, que los tengo por ahí, los ala X, los ala Y, todo ese tipo de naves, pueden atacarse entre ellos, que los escuadrones siempre se dan a 4, pero luego tienen todos mini reglas. A lo mejor la habilidad del ala A hace que, yo qué sé, que le tengan que dar en vez de a 4 a 5, la habilidad del interceptor hace otra historia, o sea, van a tener todos 1 o 2 reglitas que van a cambiar un poco el combate. Pero en principio entre ellos se dan a 4 y cuando atacan a naves capitales dan a 4. Bueno, dan a 4. Realmente a las naves capitales solo les hacen daño también con 6. O sea, básicamente las naves capitales dan a 6 a los escuadrones y los escuadrones dan a 6 a las naves capitales. Entonces, si por ejemplo un ala X tiene 4 dados y dispara al destructor, pues si no saca ningún 6 no le va a hacer daño, que es lo normal porque a las naves tan grandes los escuadrones hacen poca cosa. Va a haber reglas, por ejemplo, a lo mejor mismamente el ala X, que tenga la habilidad de que, como tiene torpedos de protones, pues hace más daño a naves capitales. A lo mejor si saca un 6, en vez de hacer un daño, hace 2. Tira sus 4 dados, pero si tiene suerte y saca un 6, haría 2 daños, a lo mejor por la habilidad de torpedos. Y luego estaría, después de habríamos hecho primero fase de naves, fase de escuadrón, desembarcarían escuadrones y tal, fase de escuadrones, que sería también, pues a lo mejor
yo muevo uno y tú uno, o vamos de dos en dos, yo puedo mover dos y tú dos y tal. Y luego sería la fase de planetas. Todas las tropas que estuvieran en los planetas, vamos a poner aquí que haya un poco de conflicto. Aquí dos dados y tal. Y a lo mejor, yo qué sé, aquí hay uno y tal. Pues aquí no habría combate, pero en estos hay combate, en estos planetas que hay dados de los dos colores. Entonces, ¿cómo sería el combate? Pues es un poco estilo Race. Hemos hecho que sea estilo Race. Se tiran a la vez. Y en el caso de que hubiera reglas de que uno es atacante y defensor, por ejemplo, si aquí en este planeta o en esta partida el defensor es la rebelión, significa que en caso de empate va a ganar el rebelde. Y aquí en caso de ataque, o sea, en caso de empate va a perder el imperio. Se tirarían a la vez, vamos a poner que el verde es el rebelde, se ponen dos cuatros y aquí 5 y 4. Y se colocan de mayor a menor. En este caso, dos cuatros, pues se pone así. Y esto aquí. Y se comparan. En caso de empate hemos dicho que el rebelde gana porque está defendiendo. El primer dado pierde, con lo cual el imperio gana y este estaría eliminado. Y en el segundo ha ganado el rebelde, 3 contra 4, este está perdido y eso se quedaría aquí. Esto se va a modificar con ciertas reglas y tal, también de a lo mejor de la infantería, aunque la infantería va a ser toda igual, ¿eh? Pero sí que puede haber bombardeos a planetas. Por ejemplo, este planeta está solo con un rebelde, con tropas rebeldes. Imaginemos que tiene aquí dos tropas. A lo mejor va esta nave, el destructor, y tiene la habilidad de bombardeo orbital y se pone aquí y en vez de soltar tropas lo que hace es paso de soltar tropas ahí, te voy a bombardear el planeta y no va a tener a lo mejor la mayoría absoluta porque no va a meter tropas, pero le va a quitar el control a la rebelión. Y a lo mejor pues el bombardeo pues habría sus reglas, a lo mejor se tira por cada soldado aquí, a 4 más se mueren, a lo mejor este se muere, tal. Habría que mirar las reglas cómo se hacen. Pero bueno, básicamente yo lo que quería explicar en este vídeo es un poco el concepto del juego. Es planetas y que haya una lucha por el control de ellos con naves que desembarquen tanto escuadrones como luego los escuadrones o las propias naves van a desembarcar soldados en los planetas, que es en donde está un poco la gracia. Las naves pequeñas normalmente van a ser las encargadas en transportar tropas. Por ejemplo, esta nave está más o menos especializada en llevar tropas. No lleva tantos escuadrones, por ejemplo, como un destructor o el portacazas. Mientras que esta, por ejemplo, no lleva tropas o lleva muy pocas, no lleva ningún escuadrón, pero esta está especializada en destruir escuadrones enemigos. Cada una tiene sus reglas y sus habilidades. Esta a lo mejor no tiene mucho poder de fuego, ni transporta tropas ni tal, pero lleva un montón de escuadrones dentro. Eso significa que van un poco protegidos mientras están aquí dentro, porque es una nave que al final tiene también bastante vida, escudos y tal, y es un transporte de tropas, o sea, se dedica aquí, les suelta, y una vez ahí, pues empiezan a repartir y ayudar en los planetas, en el combate, o a soltar tropas, si son naves, por ejemplo, este suelta aquí el escuadrón y este escuadrón se va aquí y te suelta ahí a lo mejor dos de soldados o una, o lo que sea. Y vas teniendo el control. Se jugaría por seguramente 6 rondas y al final de las 6 rondas se mira naves destruidas, pues va por tamaños, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, y luego se mira el control de los planetas, quién tiene más o quién tiene menos. Y bueno, esto sería la idea del juego. Hay que hacer las tarjetas de las naves, hay que revisar bien las reglas, de que estén equilibradas y que funcionen, tipo los bombardeos, a cuánto dan a las tropas, bueno, 1000 cosas que todavía está, ya os digo, en fase de prototipo, pero tenía ganas de enseñarlo, sobre todo por el grupo de Dropzone y Dropfleet, que había varias personas interesadas. Me molaría que me dijeran tanto el feedback de qué les parece, cosas que cambiarían, cosas que meterían, porque a la hora de diseñar el juego había como 3 opciones. La primera opción era coger el Dropfleet o el Dropzone, o incluso los dos, y simplemente cambiar estadísticas de naves y jugar al Dropfleet, por ejemplo, pero con las tarjetas con naves de Star Wars. O sea, jugar el mismo juego que el Dropfleet, haciendo tarjetas de naves tipo Star Wars. Pero no me terminaba de convencer. Otra opción era hacer, pues eso, un juego totalmente nuevo.
que era, que es la que hemos hecho. O sea, usar las naves de la Armada, pero usando un sistema totalmente nuevo. Y bueno, la otra idea era... A ver, ¿cuál era la otra opción? Sabía que tenía tres opciones. La otra idea creo que era como una mezcla. Como coger cosas de unos, o sea, coger ciertas reglas o ciertos... Al final sí que hemos cogido conceptos de muchos juegos. Hemos cogido conceptos de la Armada, hemos cogido conceptos del Drop Zone y del Drop Fleet, porque al final esto no es ni un Drop Zone ni un Drop Fleet, pero, pero también tiene conceptos también de Battletech o de otros juegos. Por ejemplo, el tema de los críticos y de apuntar el crítico en la tarjeta, porque las tarjetas pues estarían con una funda plastificadas y va a tener una zona para tachar en qué te han hecho el crítico para saber en qué se va mermando las estadísticas. Así que bueno, pues nada, esto es la idea de este juego. Seguramente se llamaría Drop Wars o algo así. O sea, tampoco vamos a ser muy originales. Yo creo que ese nombre le pega porque al final es lo que queríamos, una mezcla del Drop Zone y Drop Fleet, pero de Star Wars, así que Drop Wars, pues yo creo que puede estar bien. Y también otra cosa importante era que fuera un sistema que fuera bastante sencillo porque lo que más se echa para atrás de la Armada o incluso del Dropfleet, que ya lo he visto con varias personas, es que tiene unas reglas un poco enrevesadas o es un poco largo la partida. Queríamos algo más ligero, que jugaras y que te divirtieras, tiraras dados y tal, que tuviera su gracia, o sea, su estrategia y su táctica y tal, pero que fuera mucho más ligero. Por ejemplo, el tema del Dropfleet, de los escáneres y eso, como que complica un poco la partida, sobre todo para gente novata o que quiere meterse, se lía muchísimo. O sea, el tema de los escáneres y, por ejemplo, también lo de las altitudes, de si estoy en la atmósfera alta, en la atmósfera media, en la atmósfera baja. Aquí no hay atmósferas ni nada. Si estás cerca puedes embarcar las tropas en los planetas y tal. Y no queríamos complicar mucho con ese tipo de reglas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.